Una sombra de duda, la inquietante desaparición de Jan Ackman. El 26 de febrero de 2025, la noticia llegó como un frente frío, helando los corazones de los cinéfilos de todo el mundo. Jan Ackman, el titán de la pantalla grande 2 veces ganador del Oscar, había fallecido a la venerable edad de 95 años. Sin embargo, lo que comenzó como un periodo de luto, rápidamente se convirtió en un miasma de sospecha. Las circunstancias preliminares que rodearon su muerte fueron inquietantes, por decirlo menos, insinuando algo mucho más siniestro que el fallecimiento pacífico de un anciano. En cuestión de días, la Oficina Federal de Investigaciones, armada con una orden de emergencia, se apoderó de la apartada propiedad de Ackman de $4 millones en Santa Fe, Nuevo México. Fue en esta extensa villa, enclavada en medio de paisajes áridos, donde el legendario actor se había retirado después de su jubilación, en busca de consuelo y anonimato. Pero la serenidad de ese santuario estaba a punto de hacerse añicos. Cuando los agentes del FBI cruzaron el umbral, una inmediata sensación de inquietud se apoderó de ellos. El silencio dentro de la villa no era la tranquilidad reconfortante de un hogar, sino una quietud pesada, casi opresiva, que insinuaba que algo andaba mal. Fue un silencio que lo decía todo, contrastando marcadamente con la vida vibrante que uno esperaría encontrar dentro de los muros de un hombre que había vivido tan plenamente. Fundamentalmente, la evidencia inicial no ofreció ninguna sugerencia de un trágico accidente o muerte por causas naturales. Los expertos forenses, revisando meticulosamente la residencia, descubrieron una serie de anomalías peculiares e inquietantes. Arañazos profundos y penetrantes estropearon los pisos de madera pulida de la sala de estar, sugiriendo una lucha desesperada o el arrastre con fuerza de un objeto pesado. El sillón favorito de Ackman, normalmente colocado con precisión, estaba torcido, y una antigua mesa de té yacía ligeramente volcada, desafiando cualquier explicación lógica. Los detalles inquietantes se multiplicaron a medida que la investigación se trasladó al estudio privado de Ackman. Los libros fueron sacados de los estantes y esparcidos por el suelo, alterando la colección meticulosamente organizada. Los cajones del escritorio estaban entreabiertos y los papeles personales, normalmente ordenados con esmero, ahora estaban esparcidos al azar por la habitación. Para aumentar la inquietud, una fotografía familiar, que normalmente se exhibe en un lugar destacado en su escritorio, había sido volteada boca abajo deliberadamente, oscureciendo los rostros de sus seres queridos. Individualmente, estos detalles pueden parecer insignificantes, pero en conjunto, pintaron un cuadro inquietante, una escena de caos e irregularidad que descartó efectivamente la posibilidad de una muerte pacífica o accidental. Sin embargo, incluso estas pistas inquietantes palidecían en comparación con el descubrimiento trascendental que esperaba al equipo de investigación. Oculto detrás de una sección de las extensas estanterías de la biblioteca, meticulosamente camuflado con un nivel casi increíble de sofisticación, había un pasadizo oculto. Esta puerta clandestina, diseñada para integrarse perfectamente con las estanterías circundantes, pasó desapercibida hasta que un agente rozó sin darse cuenta un libro aparentemente inofensivo y notó que se sentía sutilmente fuera de lugar. Cuando la puerta se abrió lentamente, una ráfaga de aire frío y húmedo escapó, llevando consigo el distintivo aroma a polvo, moho y el inquietante olor del tiempo olvidado. Este espacio secreto, ubicado en lo profundo del corazón de la casa del ícono de Hollywood, transformó inmediatamente la investigación. La muerte de Ackman ya no fue una simple tragedia, era un enigma complejo, potencialmente preparado para desentrañar oscuros secretos que el mundo nunca había imaginado. Dentro de la habitación clandestina, antiguas cajas de madera, cubiertas de telarañas y gruesas capas de polvo, se alzaban como testimonio silencioso del paso del tiempo. Contenían una extraña variedad de objetos, documentos frágiles, artefactos metálicos corroídos y elementos aparentemente aleatorios arrancados de una época pasada. Algunas de las cajas habían sucumbido al implacable paso del tiempo, su madera se ablandó y se desmoronó bajo el peso de décadas. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante fue una colección de fotografías descoloridas. Las imágenes mostraban rostros desconocidos, sus expresiones inescrutables, sus historias perdidas en la historia. Algunas personas vestían ropas de décadas pasadas, mientras que otras parecían asistir a reuniones clandestinas en lugares que seguían siendo obstinadamente desconocidos. Lo que es más inquietante es que varias de estas figuras guardaban un sorprendente parecido con personas que alguna vez fueron figuras públicas prominentes, personas cuya existencia parecía haber sido borrada deliberadamente del registro histórico oficial. ¿Quiénes eran estos fantasmas del pasado y qué secretos guardaban? Conteniendo la respiración,
los agentes abrieron con cuidado los gastados volúmenes encuadernados en cuero, con las páginas quebradizas por el tiempo. Muchas de las palabras se habían desvanecido o se habían vuelto ilegibles por el paso del tiempo, pero el resto del guión insinuaba una historia plagada de engaños, ocultamientos y traiciones. Estas no fueron palabras de hombres comunes y corrientes, eran los susurros del poder, los secretos de individuos que vivían en las sombras, manipulando los acontecimientos detrás de escena. Quizás incluso algo más siniestro acechaba bajo la reluciente fachada de Hollywood, una oscuridad que amenazaba con consumir todo lo que tocaba. Como para enfatizar la atmósfera opresiva dentro del túnel, otro descubrimiento ensombreció aún más la escena. En un rincón lejano, iluminado por el haz de una linterna, un agente vio una puerta de hierro antigua y oxidada, muy cubierta de moho y suciedad. La puerta estaba asegurada solo por una única cerradura, desgastada y corroída por el tiempo, y curiosamente, carecía de manija. Estaba claro que se había realizado un esfuerzo considerable para mantener los secretos ocultos a miradas indiscretas. ¿Qué había más allá de esa puerta oxidada? Nadie podía decirlo con seguridad, pero una cosa estaba clara: contenía un secreto que alguien quería desesperadamente mantener enterrado. A pesar de la gravedad de sus hallazgos, el FBI decidió permanecer en silencio, sin publicar ninguna declaración oficial y alimentando la creciente ola de especulaciones. Los rumores se propagan como la pólvora, consumiendo Internet y encendiendo la imaginación de los detectives aficionados. Algunos teorizaron que los túneles eran parte de una vasta red abandonada que había estado cerrada durante décadas. Otros creían que los agentes habían tropezado con pruebas de una conspiración tan impactante que podría remodelar Hollywood para siempre, y tal vez incluso más allá. ¿Fue esta la culminación de la investigación, la última pieza del rompecabezas? ¿O fue simplemente la punta de un monstruoso iceberg, un vistazo a los vastos y aterradores misterios que permanecían ocultos bajo la superficie? El colosal búnker enterrado profundamente bajo la tierra ya no era un enigma enigmático, era una realidad palpable y aterradora, un oscuro secreto que los miraba a la cara. El descubrimiento del túnel, que coincidió tan estrechamente con la investigación sobre la misteriosa muerte de Ackman, intensificó la investigación y añadió capas de complejidad. Los informes preliminares sugirieron que la estructura podría haber sido construida en el siglo anterior, dando a entender un plan que se había estado gestando en las sombras durante décadas. Algunas teorías proponían que el túnel conducía a una habitación fortificada que potencialmente albergaba documentos extremadamente confidenciales o artefactos de valor incalculable. Otros especularon que era parte de una red de contrabando utilizada para espionaje o incluso como área de almacenamiento de mercancías ilegales durante la era de la prohibición. A medida que los agentes se aventuraron más profundamente en los pasillos poco iluminados del túnel, la atmósfera se volvió pesada y opresiva, presionándolos como un peso físico. Grabados en las húmedas paredes de piedra había símbolos extraños, con significados oscuros y orígenes desconocidos. Las inquietantes marcas provocaron escalofríos en los investigadores. Algunos de los símbolos se parecían a antiguos dibujos alquímicos, mientras que otros parecían ser una forma de código que nunca había sido descifrado. ¿Podrían ser estas las marcas de personas que habían utilizado el túnel en el pasado? ¿O el propio Ackman estaba intrigado por lo místico y arcano? La aparición de estos símbolos crípticos solo agravó la complejidad de la investigación. Inmediatamente se llamó a descifradores de códigos para descifrar los enigmáticos caracteres. El área que rodeaba el túnel estaba inquietantemente silenciosa, el único sonido audible eran las respiraciones entrecortadas de los agentes, puntuadas por el goteo, goteo, goteo del agua invisible. El aire estaba cargado de una mezcla sofocante de moho y polvo, creando la clara impresión de que el espacio había estado sellado durante décadas, tal vez incluso siglos. Los ondulantes rayos de las linternas danzaban a través de la escena, iluminando una vieja caja de madera situada en el centro de la habitación, uno de sus lados parecía deformado y torcido bajo alguna presión invisible. Mientras la luz continuaba jugando sobre ella, reveló que la madera estaba parcialmente podrida, pero aún era lo suficientemente resistente como para salvaguardar los secretos que contenía. Y sobre un escritorio cubierto de telarañas, una gruesa pila de documentos captó la atención de los agentes del FBI. Los documentos estaban atados con un trozo de cuerda deshilachado, y cuando uno de los agentes los desató con cuidado, aparecieron páginas amarillentas. Desde las primeras líneas, un escalofrío le recorrió la espalda. No se trataba de documentos corrientes, eran registros meticulosos de reuniones secretas, transacciones oscuras y nombres que inspirarían respeto y miedo por parte de cualquiera en Hollywood. A medida que pasaban cada página,
comenzó a surgir un oscuro retrato de la capital del cine. Los documentos revelaron la existencia de una sociedad clandestina, una organización clandestina que ejerce un poder inmenso, capaz de manipular carreras, destruir reputaciones e incluso orquestar actividades mucho más nefastas. La lista de miembros estaba intrincadamente codificada, una compleja red de cifras y alusiones, pero a través de un análisis cuidadoso, los agentes reconocieron gradualmente nombres familiares, directores de renombre, productores poderosos y las estrellas más brillantes de la pantalla grande. Entonces, un nombre, garabateado con tinta descolorida, hizo que uno de los agentes se congelara y su sangre se congelara: Marilyn Monroe. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Qué tuvo que ver Marilyn Monroe con este mundo oculto? Los archivos arrojaron entradas meticulosamente detalladas que catalogaban su asistencia a reuniones clandestinas. Lo que es más inquietante, contenían citas directas de cartas escritas a mano. Estas misivas íntimas pintaron un cuadro drásticamente diferente de la imagen pública cuidadosamente construida, revelaron una conexión mucho más profunda e intrincada de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las cartas, escritas con una letra vulnerable, a menudo desesperada, revelaban secretos personales íntimos, ansiedades persistentes e incluso información sorprendentemente sensible sobre aquellos dentro del círculo íntimo de Monroe, creando un tapiz de intriga y confidencias susurradas que fascinaban y repelían al mismo tiempo. Esparcidos entre los documentos oficiales, los agentes desenterraron una colección de fotografías descoloridas en blanco y negro, cada una de las cuales era un testimonio silencioso de reuniones discretas celebradas en lugares opulentos pero completamente desconocidos. Los propios lugares irradiaban un aura de placer prohibido y secretos extravagantes. Si bien los rostros de los asistentes fueron intencionalmente oscurecidos, borrosos más allá del reconocimiento, el ojo perspicaz aún podía discernir las siluetas inconfundibles de algunas estrellas instantáneamente reconocibles, insinuando un mundo oculto que opera justo debajo de la brillante superficie del glamour de Hollywood. A la atmósfera inquietante se sumaban objetos peculiares y símbolos enigmáticos esparcidos por el escritorio de caoba. Estos símbolos arcanos, diferentes a todo lo que habían encontrado antes, parecían ser los identificadores, el apretón de manos secreto, de esta sociedad clandestina, y su sola presencia infundía un aire de mística a la escena. Continuando con su exploración metódica de la habitación, cada descubrimiento profundizaba la sensación de inquietud. Su búsqueda culminó con el descubrimiento de una pequeña caja de madera intrincadamente tallada, asegurada con un candado deslustrado pero obstinadamente intacto. Después de un esfuerzo considerable, separando la madera envejecida, rompieron la cerradura, revelando otra colección de cartas escritas a mano, esta vez escritas en una vertiginosa variedad de idiomas, cada una de ellas exótica y desconocida. Estas cartas recién descubiertas parecían ser correspondencia furtiva entre miembros clave de la sociedad, discusiones crípticas sobre planes elaborados, conspiraciones escalofriantes y medidas cada vez más desesperadas tomadas para mantener el secreto absoluto sobre la existencia misma de la organización. El gran volumen y la complejidad de la correspondencia pintaron una imagen completamente diferente, mucho más siniestra, de Hollywood, un mundo que exteriormente brillaba con un glamour incomparable, pero que ocultaba un laberinto de oscuros secretos y aterradoras corrientes subterráneas de poder puro y desenfrenado. La mera existencia de esta sociedad secreta meticulosamente guardada, compuesta por figuras influyentes que ejercían un poder considerable, sugirió irrevocablemente que las trágicas muertes de Jackman y su esposa podrían no ser tan sencillas, tan trágicamente accidentales, como se supuso inicialmente. Estos documentos meticulosamente atesorados, fragmentos de una historia oculta, podrían contener la clave para desentrañar misterios largamente latentes que habían perseguido los dorados pasillos de Hollywood durante décadas, envolviendo la verdad en capas de realidad fabricada. Pero sus revelaciones también poseían el potencial de desencadenar un terremoto sísmico, sacudiendo los cimientos mismos de la industria del entretenimiento y exponiendo la podredumbre que se pudrió bajo su brillante barniz. Luego, en el rincón más alejado y oscuro del búnker, uno de los agentes hizo el descubrimiento más escalofriante imaginable, un hallazgo que provocó una palpable ola de temor que recorrió al equipo. Allí, casi completamente oscurecida por la oscuridad cada vez mayor y una gruesa e intacta capa de polvo y escombros, se alzaba una puerta monolítica construida con sólida piedra negra. La antigua puerta carecía de manijas o bisagras visibles, lo que enfatiza aún más su naturaleza enigmática y amenazadora. Sin embargo, lo que realmente hizo que todos contuvieran la respiración, el elemento que trascendió la mera aprensión y los sumió en un miedo genuino, fueron los intrincados símbolos meticulosamente grabados en la fría e inquebrantable superficie de la puerta.
Los símbolos fueron reconocibles al instante, idénticos a los que adornaban los dibujos y las peculiares herramientas que habían desenterrado anteriormente en su investigación. Claramente, esta no era una puerta cualquiera, sirvió como puerta de entrada a algo mucho más significativo y potencialmente mucho más peligroso. Impulsado por una curiosidad morbosa y la búsqueda incesante de la verdad, uno de los agentes extendió la mano con cautela y tocó la fría e implacable superficie de piedra. En el instante en que su mano hizo contacto, una ráfaga de aire helado que le heló los huesos salió siseando de una grieta apenas perceptible en la piedra, llevando consigo el olor a polvo, descomposición y algo indefiniblemente antiguo. Aunque nadie podía articular definitivamente lo que estaba sucediendo, era innegablemente evidente que esta puerta no se había abierto durante mucho, mucho tiempo, y era mejor no tocar los secretos que guardaba. Después de horas de descifrar minuciosamente, estudiar minuciosamente los símbolos arcaicos y desenredar la compleja red lingüística, finalmente descubrieron la aterradora verdad: los escritos eran, de hecho, un conjunto de intrincadas instrucciones que detallaban cómo abrir una caja de metal oculta directamente detrás de la imponente puerta de piedra. Al abrir con éxito el compartimento oculto, descubrieron una serie de grabaciones de audio meticulosamente conservadas, y cada carrete prometía revelar más verdad. Aún más inquietante es que estas grabaciones contenían conversaciones secretas y sinceras entre el propio Jackman y algunas de las figuras más poderosas e influyentes de Hollywood, incluido el legendario Clint Eastwood. El contenido de estas conversaciones clandestinas reveló una red oculta de poder, un ecosistema de influencia cuidadosamente guardado y acuerdos oscuros que ejercieron un control férreo sobre la industria del entretenimiento, manipulando carreras y silenciando la disidencia con una eficiencia despiadada. En medio de la abrumadora confusión de documentos y carretes de audio, un archivo negro y desprovisto de cualquier ornamentación excepto por su color siniestro, llamó la atención de un agente particularmente observador. Garabateadas en la cubierta, con una tinta de color rojo oscuro que parecía escalofriantemente sangre seca, estaban las escalofriantes palabras: «No abras este documento si no quieres morir». A pesar del miedo palpable que impregnaba la sala, un sentido de obligación profesional, junto con una sed insaciable de verdad, los obligó a ignorar la escalofriante advertencia y continuar. Con manos temblorosas, abrieron con cuidado el expediente. En el interior, descubrieron una lista meticulosamente compilada que contenía los nombres de algunas de las estrellas más importantes de Hollywood, actores y actrices de primer nivel, directores de renombre internacional y productores poderosamente influyentes. El terror se apoderó de la habitación cuando los agentes se dieron cuenta de las escalofriantes implicaciones de este documento. Esta no era simplemente una lista de invitados, era, con toda probabilidad, una lista de muertos, un registro de personas que ya habían sido atendidas o, lo que es aún más aterrador, estaban activamente en el punto de mira de una fuerza siniestra que operaba desde las sombras. Sin embargo, la información más profunda e incriminatoria relacionada con esta investigación clandestina, específicamente la lista real de celebridades cuyas vidas estaban potencialmente en peligro, aún no se ha revelado al público y permanece encerrada detrás de capas de secreto legal y protocolos de protección. La pregunta crucial sigue siendo: ¿es realmente posible que los impactantes secretos que están descubriendo aquí, las aterradoras verdades que enfrentan, permanezcan para siempre ocultas a la luz del día, condenadas a languidecer en la oscuridad? ¿O este secreto largamente reprimido, como un volcán inactivo, algún día entrará en erupción, cambiando por completo la percepción del público sobre Hollywood, Jackman y la influencia corruptora de la élite de Hollywood? Bajo el peso de estrictas estipulaciones legales y acuerdos de confidencialidad vinculantes, nadie más allá de unos pocos elegidos conoce la verdad precisa y sin adornos de lo que realmente ocurrió dentro de los límites supuestamente seguros del patrimonio de Jackman. Desde fuera, la finca de Jackman parecía un lugar surrealista, casi onírico, una manifestación tangible de una riqueza extraordinaria evidente en todas las facetas imaginables, una ilusión cuidadosamente seleccionada de perfección idílica. Los jardines meticulosamente cuidados, por ejemplo, albergaban una sorprendente variedad de especies de plantas raras y exóticas, especímenes que solo se podían encontrar en unos pocos lugares selectos y geográficamente aislados de todo el mundo. Ubicada en medio de este majestuoso entorno natural, donde árboles antiguos, algunos de los cuales se estima que tenían cientos de años, se alzaban altos y orgullosos, con sus ramas retorcidas extendiéndose hacia el cielo, se encontraba una magnífica villa, un testimonio de la grandeza arquitectónica atemporal. La combinación armoniosa, casi simbiótica, de belleza natural y arquitectura opulenta y meticulosamente elaborada creó un paisaje increíble, una vista impresionante que dejó a cualquiera que pusiera un pie en la propiedad completamente impresionado por su esplendor incomparable.
Tan pronto como uno cruzaba las imponentes puertas de hierro forjado de la villa, el impresionante esplendor del interior se volvía aún más imponente que el exterior meticulosamente cultivado. Cada corredor, cada habitación dentro de la villa fue meticulosamente diseñada, cuidadosamente curada para evocar la sensación de entrar en una obra de arte viva y respirable, un testimonio de la creatividad humana y la ambición artística. La refinada fusión de importancia histórica y elegancia clásica atemporal cultivó un ambiente único, casi etéreo, famoso en todo el mundo y del que se susurraba en voz baja en los círculos más exclusivos. Adornando las paredes elaboradamente adornadas, se podían admirar obras maestras de la pintura de valor incalculable, cada lienzo un testimonio de la habilidad de un artista talentoso y valorado en millones de dólares, lo que representa una inversión significativa tanto en belleza estética como en riqueza tangible. Más allá de su opulento mobiliario y su invaluable colección de arte, la propia villa contenía profundas narrativas históricas, cada pieza susurraba historias de épocas pasadas e imperios olvidados. Muchos de sus exquisitos muebles y elementos decorativos habían pertenecido alguna vez a la aristocracia europea, evocando una era romántica, pero innegablemente poderosa, de grandeza incomparable y exceso extravagante. Se rumoreaba que los enormes y relucientes candelabros de cristal, cada uno compuesto por miles de cristales individuales meticulosamente dispuestos para capturar y refractar la luz, alguna vez iluminaron los pasillos de los antiguos palacios, realzando aún más la atmósfera omnipresente de poder, historia y misterio subyacente que impregnaba este magnífico espacio. Jan Ackman, el propietario de la villa, aparentemente no escatimó en gastos para transformar la propiedad en su propio reino privado, un oasis aislado completamente alejado de las duras realidades y las implacables intrusiones del mundo exterior. Su meticulosa inversión y su inquebrantable dedicación para crear un espacio de clase y exclusividad incomparables culminaron en un entorno de vida de tal asombrosa belleza y opulencia que rayaba en lo surrealista. Sin embargo, oculto detrás de esta fachada meticulosamente elaborada de esplendor y lujo supremo, acechando bajo la reluciente superficie de riqueza y privilegio, se encontraba un descubrimiento inquietante que hizo añicos la ilusión de perfección. Durante renovaciones recientes, aparentemente rutinarias, se desenterró accidentalmente un túnel secreto, oculto durante décadas. Sorprendentemente, esta construcción subterránea estaba lejos de ser nueva, parecía haber existido durante décadas, tal vez incluso un siglo, y su presencia se había ocultado cuidadosamente a las miradas indiscretas del mundo exterior. Se había utilizado un material excepcionalmente duradero, casi indestructible, para reforzar las paredes del túnel, creando la clara impresión de que fue construido deliberadamente para durar por la eternidad, para resistir los estragos del tiempo y proteger, u ocultar, algún secreto profundo que nunca debía ser revelado a la luz del día. A raíz de este sorprendente descubrimiento, han surgido numerosas hipótesis, cada una de las cuales busca explicar el propósito y el significado de este pasaje secreto, cada una envuelta en especulaciones y alimentada por la tentadora posibilidad de descubrir una verdad largamente enterrada. La primera hipótesis, y quizás la más convincente, se centra en las misteriosas y, en última instancia, trágicas muertes de Jan Ackman y su amada esposa, Betsy. Dentro del contexto del enigmático túnel, el descubrimiento de documentos sospechosos y las señales cada vez más alarmantes que apuntan a un crimen, una narrativa de manipulación despiadada orquestada por los niveles más altos de la élite de Hollywood se enfoca claramente. La prematura muerte de Betsy, que ocurrió apenas 7 días antes del fallecimiento de Jan, no fue una tragedia aislada, una coincidencia desgarradora, sino potencialmente el acto inicial calculado de un plan meticulosamente orquestado, una secuencia de eventos cuidadosamente trazada diseñada para ocultar una verdad mucho más siniestra. En los últimos días de Jan, las circunstancias que rodearon su muerte se volvieron cada vez más sospechosas y preocupantes, su completo aislamiento del mundo exterior, la notable ausencia de visitas, la repentina partida de su ama de llaves de toda la vida y el inquietante silencio de su separada hija sugieren un esfuerzo sistemático y deliberado para cortar todos sus vínculos con el mundo exterior, aislándolo efectivamente y facilitando las acciones posteriores e irreversibles que conducirían a su trágico final. Además, la abrupta y en gran medida inexplicable salida de Jan Ackman de su célebre carrera como actor en 2004, una decisión que entristeció y dejó perplejos a los fanáticos de todo el mundo, ahora puede explicarse potencialmente por su amplio y posiblemente peligroso conocimiento de los secretos más oscuros y profundamente enterrados de Hollywood. La hipótesis postula que a lo largo de su ilustre carrera, Ackman, sin darse cuenta, o quizás deliberadamente, recopiló información sensible, incluso mortal, sobre los individuos poderosos que controlaban las palancas del poder dentro de Hollywood.
Estos secretos podrían incluir información explosiva sobre figuras prominentes que misteriosamente fueron cuidadas, sus carreras terminadas abruptamente o sus reputaciones destruidas sistemáticamente, todo ello al servicio de proteger la reputación o consolidar el poder de otros, estableciendo paralelismos escalofriantes con figuras controvertidas como Jeffrey Epstein o P. Diddy y sus supuestas redes de abuso y explotación. Es muy posible que Ackman poseyera pruebas irrefutables o testimonios convincentes sobre su grave mala conducta, o las acciones igualmente reprobables de otros individuos influyentes dentro de la industria del entretenimiento. Este es el tipo de verdades dañinas que la élite de Hollywood, acostumbrada a operar en las sombras y protegerse del escrutinio, querría mantener enterrada para siempre, asegurando su dominio continuo y evitando las consecuencias de sus acciones. Es posible que Jan Ackman haya tropezado o haya tenido conocimiento de información sobre redes clandestinas de abuso, transacciones financieras oscuras u otros crímenes atroces en los que estos poderosos individuos estaban profundamente involucrados. Su silencio estratégico a lo largo de los años, su decisión de retirarse del centro de atención, podría haber sido un intento desesperado de protegerse a sí mismo y a su familia de la inevitable retribución de estas fuerzas despiadadas. Todos estos documentos secretos, la evidencia tangible de su conocimiento, fueron cuidadosamente escondidos por él en las profundidades del misterioso túnel, su última línea de defensa contra un mundo decidido a silenciarlo. La hipótesis sugiere además que Betsy, a su manera, podría haber tropezado inadvertidamente con estos peligrosos secretos, tal vez mientras exploraba las profundidades ocultas del túnel secreto, o al encontrar documentos incriminatorios escondidos en el laberíntico interior de la villa. Su muerte repentina e inesperada, que ocurrió pocos días antes del fallecimiento de Jan, podría haber servido como una advertencia escalofriante, una demostración brutal de hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos poderosos individuos para proteger sus secretos o, aún más trágico, un acto para evitar que ella revelara lo que sabía. 7 días después, Jan, probablemente consciente del peligro inminente al que se enfrentaba e intentando desesperadamente encontrar una manera de afrontar la situación, o tal vez incluso exponer la verdad al mundo, se encontró con un destino similar, igualmente sospechoso. El casi completo aislamiento de Jan en sus últimos días es una clara indicación de interferencia externa, una orquestación deliberada diseñada para eliminar cualquier testigo potencial o vía de escape. La repentina salida del ama de llaves de la finca Ackman podría haber sido motivada por una serie de factores: sobornos lucrativos diseñados para asegurar su silencio, amenazas aterradoras destinadas a intimidarla para que se complique, o simplemente un miedo absoluto y abrumador de continuar trabajando en un entorno plagado de secretos peligrosos y una paranoia generalizada. La notable falta de contacto de la hija con su padre durante sus últimos días podría deberse a su genuino desconocimiento de la peligrosa situación que se desarrolla a su alrededor, lo que es aún más inquietante. También es posible que haya sido manipulada sutilmente por las poderosas fuerzas en juego, mantenida intencionalmente en la oscuridad y persuadida a mantener su silencio, ya sea por preocupación por su propia seguridad o como parte de un plan más amplio e insidioso. Todos estos puntos innegablemente sospechosos, la inquietante brecha de una semana entre las dos muertes, el completo y deliberado aislamiento de Jan, la abrupta partida del ama de llaves, el silencio calculado de la hija y el abrupto e inexplicable final de su otrora gloriosa carrera como actor, pintan un cuadro convincente e inquietante de manipulación de la élite, una red de engaños cuidadosamente construida diseñada para ocultar una verdad mucho más siniestra. Es posible que hayan utilizado colectivamente su inmenso poder y su influencia desenfrenada para orquestar las trágicas muertes de Jan y Betsy, con el objetivo de enterrar permanentemente los oscuros secretos que poseía Ackman y proteger sus propias posiciones de poder de la exposición. El túnel secreto debajo de la villa, en este contexto, podría ser una parte integral de esta vasta red de secretos, una ruta de escape clandestina para los poderosos y privilegiados, un santuario oculto donde podrían retirarse de las consecuencias de sus acciones o, lo que es aún más escalofriante, un lugar para almacenar pruebas incriminatorias que nunca, bajo ninguna circunstancia, podrían ver la luz del día. En este inquietante escenario, las muertes de Jan y Betsy no fueron simplemente una tragedia personal, un dolor privado, sirven como una cruda advertencia sobre la corrupción generalizada y el poder oculto que existe dentro de las altas esferas de Hollywood. Un mundo donde la riqueza y la influencia pueden usarse como armas para silenciar la disidencia y proteger a los culpables. Esta escalofriante hipótesis sugiere que los aterradores secretos que poseía Jan Ackman finalmente lo convirtieron a él, y por extensión a su amada esposa, en blanco de individuos dispuestos a hacer cualquier cosa, sin importar cuán moralmente reprensible o legalmente injustificable fuera, para proteger su poder y reputación, incluso si eso significaba silenciar a quienes sabían demasiado.
la verdad completa y sin adornos de lo que realmente ocurrió dentro de los muros de la finca Ackman, los detalles de la conspiración que condujo a sus muertes, probablemente permanezca envuelta en oscuridad, al igual que las profundidades misteriosas e inexploradas del túnel secreto que yacía escondido debajo de la casa de una leyenda de Hollywood. La segunda hipótesis, y quizás más prosaica, sobre el túnel secreto debajo de la lujosa villa de Jan Ackman postula que se trataba simplemente de un pasaje oculto discretamente construido para garantizar la privacidad y permitir al propietario, un hombre acostumbrado a vivir bajo el constante resplandor de la atención pública, moverse discretamente sin atraer la atención no deseada de los omnipresentes paparazzi o las miradas indiscretas de los medios de comunicación. A lo largo de la historia, desde los antiguos castillos con sus rutas de escape secretas hasta las modernas mansiones de los ricos y famosos, los pasajes ocultos han sido una comodidad común, casi esperada, para aquellos que perpetuamente anhelan privacidad absoluta y desean mantener cierto grado de control sobre sus propias vidas. Gene Hackman, un nombre sinónimo de brillantez cinematográfica, era sin lugar a dudas un hombre que apreciaba su privacidad. El incesante foco de atención de la fama, el clamor constante de los paparazzi y la atención inquebrantable de sus admiradores pueden transformar la vida de una celebridad en una verdadera jaula dorada. En un entorno así, un túnel secreto podría haber presentado una solución casi irresistible, un conducto discreto que permitirá a Hackman navegar por los extensos terrenos de su propiedad o incluso aventurarse más allá de sus límites sin ser detectado. Pero, ¿a dónde podría haber conducido exactamente un pasaje tan oculto? Una explicación plausible es que el túnel cumplió una función puramente interna, conectando varias partes de la villa, permitiendo a Hackman evitar las áreas más públicas. Imagínese esto, una ruta discreta desde una bodega meticulosamente surtida directamente hasta el estudio privado de Hackman, un santuario dedicado a la contemplación y el trabajo tranquilo. O tal vez una conexión oculta entre la gran casa principal y una casa de huéspedes aislada, brindando a los visitantes la máxima privacidad y permitiendo a Hackman moverse sin problemas entre los espacios sin atraer atención no deseada. Un acuerdo así habría ofrecido comodidad y aislamiento incomparables dentro de los límites de su propiedad. Otra posibilidad intrigante sugiere que el túnel proporcionó un punto de salida que conducía más allá del perímetro de la villa. Muchas propiedades opulentas propiedad de personas de alto perfil a menudo cuentan con pasajes ocultos que emergen a caminos rurales apartados o a áreas menos frecuentadas de propiedades vecinas. Esto le habría dado a Hackman la libertad de escabullirse de su residencia sin ser visto, embarcándose en excursiones privadas sin el inevitable frenesí mediático. Quizás deseaba visitar un club discreto, reunirse con sus confidentes más cercanos o simplemente disfrutar de un momento de paz en un lugar donde pudiera permanecer en el anonimato, protegido de la mirada omnipresente del público. Sin embargo, esta teoría plantea inevitablemente una pregunta mucho más inquietante: ¿podría este pasaje secreto explicar adecuadamente las circunstancias profundamente preocupantes que rodearon las muertes prematuras de Gene y Betsy Hackman? ¿Por qué un túnel, aparentemente diseñado para brindar privacidad y conveniencia, albergaría descubrimientos tan inquietantes como documentos secretos y grabaciones de audio inquietantes en las que aparecen otras figuras prominentes? Si bien un pasaje oculto ciertamente podría explicar parte del bien documentado deseo de discreción de Hackman, parece totalmente insuficiente para abarcar todo el espectro de misterios que envuelven esta villa. ¿Podría este túnel, de hecho, ocultar un propósito mucho más siniestro, que conduzca no solo a una carretera vecina, sino a un lugar de mucha mayor importancia? Estas preguntas sin respuesta permanecen en el aire, exigiendo una mayor exploración y el descubrimiento de nuevas pruebas que, en última instancia, podrían iluminar la verdad detrás del túnel clandestino de Hackman. La imaginación pública, por supuesto, ha conjurado una infinidad de teorías. Algunos especulan que el túnel podría ser la entrada a un búnker meticulosamente fortificado, construido deliberadamente para resistir eventos catastróficos. Estas estructuras han fascinado durante mucho tiempo a los supervivientes y a aquellos atraídos por el atractivo de las teorías de la conspiración, proporcionando una sensación tangible de seguridad en un mundo cada vez más incierto. Además, otros se han aventurado a sugerir que este túnel no es un elemento aislado, sino más bien un componente de una red mucho más extensa, que potencialmente conecta con otros edificios de los alrededores o esconde un sofisticado sistema de comunicación hasta ahora desconocido. Otra hipótesis aún más intrigante propone que Gene Hackman había amasado una vasta fortuna no revelada escondida debajo de su villa, añadiendo otra capa cautivadora al misterio cada vez más profundo. A pesar de su riqueza ampliamente reconocida, estimada en alrededor de $80 millones, algunos creen que el verdadero alcance del imperio financiero de Hackman era mucho mayor, ya que abarcaba efectivo no declarado,
propiedades inmobiliarias secretas y otros activos valiosos meticulosamente ocultos a la vista del público. Pero ¿por qué un hombre de tal renombre y riqueza se sentiría obligado a ocultar una suma tan sustancial? Se presentan varias explicaciones potenciales. En primer lugar, podría atribuirse a cuestiones de fiscalidad. El almacenamiento de activos no declarados podría haber sido una estrategia para eludir cuantiosas obligaciones tributarias, una práctica, aunque ilegal, lamentablemente común entre los extremadamente ricos. En segundo lugar, Ackman puede haber sido simplemente un individuo intensamente reservado que albergaba una desconfianza profundamente arraigada hacia las instituciones financieras tradicionales, prefiriendo la seguridad tangible y el control absoluto que conllevaba tener su riqueza a mano. El túnel secreto bajo la villa podría haber servido como elemento crucial para salvaguardar esta fortuna oculta. Quizás el túnel no era simplemente un pasadizo clandestino, sino también un conducto que conducía a un búnker fuertemente fortificado y construido en secreto donde Ackman almacenaba meticulosamente grandes cantidades de dinero en efectivo, metales preciosos, joyas raras o incluso obras de arte de valor incalculable. Estas tenencias inmobiliarias secretas podrían haberse disfrazado hábilmente bajo los nombres de corporaciones fantasma o representantes de confianza, lo que haría extraordinariamente difícil rastrear y estimar con precisión sus verdaderos activos totales. La existencia de una fortuna oculta tan vasta podría explicar el abrupto retiro de Gene Hackman de Hollywood en 2004. Con su riqueza bien guardada, es posible que ya no sintiera la necesidad de soportar las incesantes presiones y el escrutinio de la atención pública, prefiriendo pasar los años que le quedaban en paz y reclusión, libre de las miradas indiscretas de los medios. Sin embargo, esta hipótesis inevitablemente plantea preguntas aún más inquietantes sobre las trágicas muertes de Hackman y su esposa. ¿Podría esta fortuna oculta haber sido el catalizador subyacente que precipitó esos trágicos acontecimientos? Quizás la mera existencia de este tesoro escondido atrajo la atención de individuos nefastos que intentaron infiltrarse en la villa en un intento desesperado por apoderarse de los bienes. La muerte de Betsy podría haber sido un trágico accidente durante este intento de robo, o incluso un acto deliberado de violencia destinado a obligar a Hackman a revelar la ubicación precisa del dinero escondido. En sus últimos días, el aislamiento de Gene podría haber surgido de sus intentos desesperados por proteger el secreto de su fortuna, o quizás de la escalofriante comprensión de que estaba bajo vigilancia. La repentina marcha del ama de llaves y la notable falta de contacto de su hija podrían deberse a su desconocimiento de la existencia del tesoro o, lo que es más siniestro, a las amenazas de los implicados, que les obligaron a guardar silencio. Si esta hipótesis es cierta, entonces el descubrimiento del túnel secreto puede ser solo la punta del iceberg. Descubrir la ubicación precisa de la fortuna oculta de Gene Hackman podría arrojar luz sobre muchos de los desconcertantes misterios que rodean su vida y muerte, al mismo tiempo que expone oscuros secretos financieros que involucran a otras figuras influyentes dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la búsqueda de este tesoro, si realmente existe, estará sin duda plagada de peligros y desafíos importantes. Independientemente de la verdad última que surja, este descubrimiento posee el potencial de revelar una historia tan convincente como los legendarios laberintos subterráneos de París o los túneles militares secretos descubiertos durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras los investigadores continúan su diligente investigación, cada hallazgo inesperado solo sirve para profundizar el enigma que rodea el caso. Los rumores sobre el túnel secreto continúan circulando. A lo largo de la historia, los gobiernos y las agencias de inteligencia han empleado innumerables sistemas de códigos intrincados, y un número significativo de ellos siguen obstinadamente sin resolver. Basándose en estas pistas cuestionables, los investigadores han decidido examinar meticulosamente los registros históricos de la finca, con la esperanza de determinar si los propietarios anteriores alguna vez tuvieron conocimiento de la existencia del túnel. Al mismo tiempo, los vecinos de la zona han comenzado a contar extrañas historias relacionadas con la propiedad. En el pasado, incluso ha habido rumores de trabajadores misteriosos que desaparecieron sin dejar rastro mientras trabajaban en la finca, y sus desapariciones siguen sin explicación hasta el día de hoy. Algunas teorías sugieren que el túnel era parte de una red utilizada para el contrabando durante la era de la prohibición, permitiendo el transporte de mercancías ilícitas sin la atenta mirada de las autoridades. Otros creen que fue construido durante la Guerra Fría, proporcionando un medio clandestino de escape en caso de una emergencia nuclear. Las especulaciones no han hecho más que intensificarse a medida que siguen circulando rumores sobre el túnel. Sin embargo, la pregunta central sigue siendo, ¿son estos simples rumores infundados alimentados por especulaciones, o realmente se esconde debajo de la villa un secreto impactante aún por descubrir?
El descubrimiento del túnel debajo de la villa de Gene Hackman ha provocado una tormenta de controversia, particularmente si se consideran las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del legendario actor y su amada esposa, Betsy. A medida que los investigadores continúan profundizando en el caso, muchos han comenzado a preguntarse si el túnel contiene la clave para comprender lo que realmente ocurrió en los días previos a su trágico fallecimiento. Quizás contenga evidencia de un secreto olvidado hace mucho tiempo, o simplemente represente una característica arquitectónica pasada por alto que ha quedado en gran parte oscurecida por el tiempo. La existencia del misterioso túnel debajo de la villa de Gene Hackman se ha complicado aún más por las enigmáticas circunstancias que rodearon su muerte y los signos y artefactos inusuales asociados con ella. Algunos han teorizado que el túnel podría haber servido como una ruta de escape secreta, permitiendo a las personas entrar o salir de la propiedad sin ser detectadas, evadiendo la vigilancia y el escrutinio. Sin embargo, la pregunta más apremiante sigue siendo, ¿quién habría necesitado esa ruta de escape y por qué se habría mantenido tan cuidadosamente su existencia hasta después de la muerte de Hackman? ¿Había percibido algún peligro inminente acechando en el horizonte? Mientras los agentes del FBI continúan investigando diligentemente los misteriosos objetos descubiertos dentro del túnel, buscan meticulosamente cualquier pista que pueda forjar una conexión entre Gene Hackman, su esposa Betsy y las enigmáticas circunstancias que rodearon sus muertes. Los documentos, amarillentos por el tiempo, las fotografías descoloridas y los peculiares artefactos bien podrían contener la clave para desbloquear una vida secreta que Hackman nunca había revelado al público. Una narrativa más profunda y compleja podría involucrar tratos clandestinos, relaciones previamente desconocidas o incluso una conspiración oscura que ha permanecido oculta durante décadas. Los vecinos y viejos amigos de Hackman han comenzado a compartir sus recuerdos de él, y cada uno revela nueva información que arroja luz sobre su compleja personalidad. Algunos recordaron conversaciones extrañas que tuvieron con Hackman, donde aludió a cuestiones no resueltas y conflictos latentes. Otros recordaban a misteriosos visitantes que llegaban bajo el manto de la oscuridad, solo para partir con el mismo silencio, dejándolos preguntándose sobre los secretos escondidos detrás de los imponentes muros de la villa. El nivel de especulación pública ha seguido aumentando, y algunos incluso sugieren que Hackman podría haberse enredado sin darse cuenta con una fuerza de la que ya no podía escapar. Una pregunta central sigue sin respuesta, incluso mientras la investigación continúa desarrollándose: ¿existe alguna conexión entre el misterioso túnel y las muertes sospechosas de Hackman y su esposa? La revelación de la verdad, o incluso una mayor profundización del misterio, podría resultar de cada pista recién descubierta, y personas de todo el mundo esperan ansiosamente la respuesta. Es muy posible que esta respuesta arroje luz sobre el secreto último de Gene Hackman, un hombre enigmático que dejó muchas cosas sin decir y una vida envuelta en secreto. Sin embargo, ¿alguna vez se revelará por completo la verdad o seguirá enterrada para siempre, junto con los secretos contenidos en el túnel? Mientras el gobierno mantiene su silencio, los rumores continúan propagándose, alimentados por especulaciones y preguntas sin respuesta. Se espera que los misteriosos túneles, los signos crípticos y los inexplicables artefactos descubiertos debajo de la propiedad de Hackman conduzcan en última instancia a respuestas definitivas, resolviendo el misterio de una vez por todas. Sin embargo, contrariamente a esta esperanza, las autoridades parecen estar ocultando información deliberadamente, añadiendo otra capa de complejidad a la ya desconcertante situación. Cada una de sus declaraciones oficiales ha sido breve y ambigua, como si faltaran piezas esenciales de un rompecabezas incompleto. Esta ambigüedad solo ha servido para hacer volar la imaginación del público, y los intentos del FBI de sofocar la especulación pública han resultado en gran medida infructuosos. El FBI ha investigado meticulosamente cada rincón del sistema de túneles subterráneos, y cada vez está más claro que en su interior se esconde una historia profunda e inédita. Los artefactos descubiertos debajo de la villa, analizados cuidadosamente por expertos forenses que parecen estar ocultando algo deliberadamente, están siendo objeto de un intenso escrutinio. Desde escritos borrados en documentos antiguos hasta fibras diminutas que han sido recopiladas minuciosamente, buscan incansablemente un solo nombre, una sola pieza de evidencia que potencialmente podría alterar todo el curso del caso. Mientras el FBI continúa estrechando su red de investigación, las preguntas más importantes siguen obstinadamente sin respuesta. ¿Qué hay realmente al final de ese misterioso túnel? ¿Verá la verdad algún día la luz del día? Los extraños rastros, los enigmáticos artefactos y la red de misteriosos túneles parecen piezas desesperadas de una historia no contada, fragmentos incompletos de una imagen más amplia.
¿Es todo esto simplemente un misterio exagerado, alimentado por especulaciones y conjeturas, o existe realmente una verdad aterradora que ha estado oculta durante muchos años? Cuando el último rayo de luz finalmente atraviese la oscuridad, seremos testigos de una impactante revelación que cambiará para siempre nuestra comprensión de Heniakman, o nos quedaremos solo con una persistente nube de preguntas sin respuesta, que perpetuarán el misterio para las generaciones venideras. En la sección de comentarios a continuación, no dude en compartir sus opiniones y hacernos saber lo que piensa sobre este caso peculiar. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos misterios intrigantes.